¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? Body language. Las claves silenciosas de la comunicación no verbal. Body language. Contadas por Constanza García. Buenos días y bienvenidos a nuestro programa número 15 de ¿Qué me cuentas, Body? Mi nombre es Constanza García y hoy hablaremos de la comunicación no verbal y su relación con las neuroventas. ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Buddy? Lo hemos comentado en otros programas y es que detrás de la comunicación no verbal pues están nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestros intereses, en definitiva está nuestra forma de pensar y cómo sentimos. Y al igual que no es posible entender la comunicación no verbal de forma aislada, sin tener en cuenta lo que estamos verbalizando y diciendo, pues no es posible tampoco aislar nuestra comunicación no verbal de cómo nos comportamos. Y de eso va nuestro programa de hoy, donde nos vamos a centrar además en nuestro comportamiento como consumidores. Y para hablar de ello, se suma a nuestro programa Antonio Ruiz, licenciado en Medicina y experto en neurociencia aplicada al marketing, conferenciante y consultor. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, Constanza. Muchísimas gracias. Y Mercedes Dieguez, directora de comunicación del Observatorio de Economía de la Conducta del Colegio de Economistas de Madrid, experta en neuromarketing y pricing, y ahora mismo pues justo la hemos pillado impartiendo un curso de experto universitario en comportamiento económico de la UDIMA, por aquello de traducir al castellano. Buenos días, Mercedes. ¿Qué tal? Hola, buenos días, encantada y gracias por invitarme. Pues con muchas ganas yo también de abordar un tema en el que unimos comportamiento no verbal con una parte más de ciencia y ese apelativo de neurociencia, neuroventas, neuromarketing y un montón de neuros, sin volvernos nosotros neuróticos, que no son conceptos que habitualmente pues la gente conozca y que salgan en nuestras conversaciones. Sin embargo, sí que todas están muy relacionadas con algo que todos lógicamente sí que conocemos y es tan relevante como entender el comportamiento de nuestra mente. Y ahí, Antonio, me gustaría que posicionásemos a todos nuestros oyentes y entendieran exactamente para qué sirve la neurociencia, qué son esas neuroventas y ese neuromarketing. Ilústranos un poco, sitúanos. Bueno, de forma muy resumida o de alguna manera por crear un esquema mental, las neurociencias son al final un conjunto de disciplinas entre las que está la psicología, la economía, el marketing. En cualquier caso, lo que intentan es analizar, siempre y cuando hablemos de neurociencia no clínica, intentan analizar el comportamiento humano o qué reacciones se producen en el ser humano ante determinados estímulos, siempre y cuando no hablemos de patología clínica, ¿no? Entonces, claro, esto a partir del año 2002, que apareció en la revista Forbes, fue toda una explosión y, claro, a todo el mundo del marketing y a todo el sector le encantó saber cómo funcionaba el cerebro de las personas, ¿no? Al final, si entendemos la venta como una interacción entre seres humanos, que es lo que es, con muchos más aspectos, ¿a quién no le gustaría entenderlo? Y de ahí viene también la peligrosidad de ponerle neuro a todo, pero bueno. Corremos el riesgo de ya convertirnos en un neuro algo, ¿no? Sí, bueno, el comportamiento no verbal, la comunicación no verbal, de momento no le han puesto un neuro delante, pero sí que es verdad que si unimos ciencia, neurociencia y la parte del comportamiento no verbal, una definición sencilla para que todo el mundo nos entienda a veces es la ciencia de vender más hablando menos, quizás. De alguna manera. Sí, de alguna manera. Bueno, las investigaciones que hay en neuroventas, como dices tú, pues desde hace unos años, digamos que era un desconocido, igual que la comunicación no verbal era desconocida, y vino y un día pues alguien empezó a hablar de ello y ya nos hemos sumado todos, pues las investigaciones en neuroventas también concluyen pues que precisamente nos sucede eso, que las decisiones que tomamos en el día a día no siempre son de manera consciente, sino muchas forman parte de nuestro inconsciente y que es nuestra mente la que influye además en cómo se comporta nuestro cuerpo. Es decir, que está todo muy vinculado, mente y cuerpo, nuestras tomas de decisiones y cómo nos comportamos. Y ahí, Mercedes, por ejemplo, no sé cómo lo ves tú, pero ¿es nuestra mente la que nos lleva a actuar de un modo u otro? ¿O cómo funciona? ¿Hasta qué punto controlamos nuestra mente? ¿Nuestra mente controla nuestras reacciones? Sí, claro. Bueno, la gallina o el huevo, ¿no? Sí, yo creo que
Nuestra mente, Constanza, ese es nuestro motor, ¿no? Es nuestro principal motor de acción y lo que ocurre es que se han ido descubriendo que no solamente tenemos una mente o un cerebro, sino resulta que tenemos dos cerebros, ¿no? Y bueno, a finales del siglo pasado ya el doctor, el premio Nobel de Economía Kahneman, Tversky y otros expertos en la materia, bueno, pues nos hablaban de dos cerebros, ¿no? El primero es el cerebro lento, es nuestro cerebro deliberativo, el analítico. Es el neocórtex, que es el más avanzado y que solamente lo tenemos los seres humanos. Y bueno, para entendernos es como el Einstein que todos llevamos dentro, ¿no? Ese sería uno. Y luego está el cerebro rápido, el intuitivo, el que se llama el cerebro reptiliano, el más antiguo, es el que nos ha hecho sobrevivir como especie. Es, bueno, sería el Homer Simpson, que todos que llevamos dentro, ¿sí? Y esto se comenzó a observar así y a un poco a experimentar, porque a pesar de que tenemos un cerebro súper avanzado, resulta que nos comportamos muchísimas veces como seres pues irracionales, no utilizamos esa capacidad analítica racional que tenemos, ¿no? O que deberíamos utilizarlo. Entonces, bueno, pues esas decisiones están llenas de impulsos, de intuiciones, incluso de emociones, es decir, que primero sentimos y luego pensamos. Bueno, ejemplos de comportamiento, últimamente los tenemos de comportamiento irracional o impulsivo, bueno, voy a sacarlo, ¿no? a colación, pero todos sabemos cómo actuamos con la compra del papel higiénico, ¿no? En esos momentos primeros de pandemia, o esas compras impulsivas que a veces pues, nos hacen comprar y contratar esa habitación de hotel porque resulta que te dice el pop-up de la web que es que ya hay dos que la están mirando y que ya no queda nada, ese efecto escasez, ese efecto aversión a la pérdida, que es un sesgo muy, muy behavioral. Bueno, pues también nos hace a ser muy, muy irracionales y un poco compulsivos. Decimos que esas compras, que el 85% de nuestras decisiones de compra son pues ágiles, ¿no? Y esto que pasa así por nuestra mente sale al exterior a través de respuestas neurofisiológicas, ¿no? Que es lo que se conoce sobre todo como comportamiento no verbal, ¿no? Que bueno, hablaremos más adelante, pues no solamente hablaremos de expresiones o mirada, sino de prosemia, hablaremos de cómo vestirnos, que también es, o imagen personal, ¿no? Etcétera, etcétera. Es curioso lo que has dicho al principio, porque no solamente es la mente la que ordena cosas al cuerpo, sino que a veces ocurre al revés, viceversa. Es a veces si forzamos un comportamiento específico, ¿vale? Que no es natural en nosotros, puede hacer que dé órdenes al cerebro y modifique nuestro comportamiento natural. Por ejemplo, pues imagínate pues, ponernos un sombrero, pintarnos los labios o ese gesto de los brazos, pues puede hacer que cambie nuestra mente, nuestra conducta, sentirnos más seguros, más empoderados. Bueno, yo creo que es súper potente Sí, además, yo creo que con este potencial que tenemos desde Homer Simpson a Einstein, nos da para comportarnos de muchas maneras y hacer muchas cosas. Es verdad que tenemos mucho potencial a nivel mental y que lógicamente el cuerpo a veces se deja llevar por ese cerebro más reptiliano e impulsivo, y pese a nuestra capacidad de ser más racionales, pues es la gracia que tiene también toda la estudio del comportamiento no verbal, y es lo predecible y lo impredecible, lo que controlamos y lo que no controlamos de nuestro comportamiento. Y si volvamos, y tú lo has dicho antes también, y lo comentaba también Antonio, es como consumidores, que todos lo somos, es decir, en algún momento nos vamos a comportar, y verbalmente y no verbalmente nos vamos a comportar como consumidores. ¿Cómo reaccionamos ante los productos y servicios? Pues lógicamente somos carne de cañón para las empresas que andan todo el tiempo estudiando y analizando cómo conseguir, ¿no? Captarnos cada vez más. Y ya no es una técnica, se ha convertido es una ciencia. Y antes pues simplemente decir algo, pues ya detrás de esas palabras entendíamos más, y ahora el cómo lo decimos pues también importa un montón. Yo en esto, Antonio, sé que tienes un montón de horas de laboratorio en cuanto a analizar perfectamente eso, comportamientos para diseñar buenas campañas de marketing. Y que la neurociencia es un campo de estudio, es decir, vinculamos neurociencia y comportamiento precisamente para anticipar campañas y demás en base a lo que estamos observando. ¿Cómo lo estás viendo tú esto? ¿Qué nos crees que...? Bueno, yo en confinamiento entiendo que las campañas a lo mejor están más limitadas, pero antes de que empezáramos todo esto, ¿la neurociencia realmente permite anticipar comportamientos de consumidor? Mira, dicho de otra manera y uniéndome a lo que comentaba Mercedes, a ver, realmente nosotros antropológicamente como seres humanos, antes de ser Homo sapiens, incluso nos basábamos en ese lenguaje corporal, en esa transmisión de confianza. Y la confianza me lleva
al tema de la venta. La venta, entendiéndola como cautivar a una persona y darle servicio, aportar productos, aportar valor, se basa fundamentalmente en la confianza. Tomamos decisiones basadas en la confianza. 100%, ¿no? Nuestro tiempo 100%. La racionalizamos después de esa emocionalidad que comentaba Mercedes. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de comportamientos del consumidor, el consumidor también se mueve por patrones de confianza. Algunos están arraigados en su subconsciente, vamos a llamarlo así, y otros sí son más racionales. Esos patrones de confianza, a veces, lo único que quieren es hacer, por ejemplo, esa compra compulsiva de papel higiénico, pues quizás era, oye, como lo hace todo el mundo, hay un poquito de efecto manada, esto me aporta seguridad, porque si lo hace todo el mundo, a ver si yo me estoy equivocando y yo voy a hacerlo también, ¿no? Eso. O sea, al final, esos patrones de comportamiento buscan una seguridad y con esa confianza, pues es lo que las marcas quieren transmitirnos. ¿Cuánto grado o qué grado de probabilidad se puede conseguir? Esto al final, yo siempre se lo digo todo en las clases, a los clientes, a todo el mundo, esto aumenta las probabilidades, no es magia. ¿Qué quiero decir con esto? Es ciencia, la ciencia juega con probabilidades. Tenemos un producto lácteo, por ejemplo, y conseguimos que el anuncio sea fantástico, que el impacto emocional sea fantástico. Se consigue recuerdo, emoción, atención, memoria, perfecto. Vale, se ha conseguido un porcentaje muy alto para que ese producto sea elegido por el consumidor. Vale, pero también influye la posición en lineal, quizás no la podemos controlar. Influye si el mayorista de turno le pone un precio o no. O sea, influyen otros factores que no podemos controlar. Te resumo, conseguimos mucha probabilidad, mayor eficacia en esa estrategia, en ese resultado final y entonces, como esto va de estrategia y de porcentajes, cualquier empresa estaría dispuesta a invertir un precio razonable si aumenta su probabilidad de ventas, ¿no? Al menos, llevándomelo al mundo de la medicina, si supieses que una pastilla cura la enfermedad al 80%, oye, yo prefiero utilizarla, pero no es magia, es decir, Sí, no siempre cura. Pues ya que habéis puesto el ejemplo del papel higiénico, es muy evidente, y uniendo a lo que has comentado del lineal, el por qué están los productos puestos en determinadas zonas de los supermercados no son aleatorios. Muchas veces van buscando precisamente que nos movamos y no que nos quedemos con todo a primera mano, igual que hay cosas puestas a primera mano para que piquemos en la última milla. Yo me he fijado que la parte que hay algunas cajeras que nada más entrar, efectivamente con la mirada controlan un poco hacia dónde va la gente, qué va la gente. O sea, tienen clarísimo a por qué producto. Y me decía una de ellas, porque esto es la gracia de interactuar ya con la gente, que si te vuelves preguntona, pues ya preguntas y te enteras de todo, que te dicen, sé que va a por este producto. Lo sé por cómo ha entrado, por lo directo que va, por la contención que tiene y porque es que sabe que va hacia allá. Es decir, indudablemente, nuestra forma de andar, nuestra contundencia a la hora de dar ese paso, la postura, la toma de decisión, la mirada, es decir, todo nuestro enfoque puesto en una condición es el ideal de toda campaña de marca. Y es que vengan a por mi producto y no busquen nada más, ¿no? Ese comportamiento y ese lenguaje no verbal que antes de decir quiero el producto, tu cuerpo ha dicho que va a por ese producto. Y eso es brutal porque, lógicamente, no todo el mundo tiene la posibilidad de hablar con sus clientes, pero muchas veces tiene la forma de observar cómo se comportan sus clientes, que es brutal, ¿no? En ese sentido, Mercedes, yo desde el Colegio de Economistas, que no hace mucho que tiene este observatorio abierto, ¿no? Sí. De la conducta, es porque efectivamente cada vez hay más interés por observar conductas y divulgar cómo nos comportamos, que la gente sea más consciente de cómo se comporta. Pero ¿por qué crees tú que hay esa simbiosis tan interesante cada vez más de lo que es comportamiento no verbal y economía de la conducta y demás? O sea, esa vinculación. Pues mira, sí, te cuento un poco lo que, bueno, a modo resumen, lo que hacemos en el Observatorio de Economía de la Conducta. Bueno, no solamente actuamos en el campo de marketing, ¿no? Sino que también tenemos líneas de investigación abiertas en otros campos como talento, sanidad o, bueno, pues funciones públicas y demás, aunque sí tenemos mucho foco. Realmente lo que pretendemos se ha creado algo muy potente para divulgar, ¿no? Para divulgar, y ponemos mucho empeño en mostrar esos beneficios y utilidades de una mejor comprensión del comportamiento de los seres humanos, porque estamos convencidos de que si nos conocemos mejor, vamos a ser una mejor sociedad. Y yo creo que ahí
el comportamiento no verbal es un complemento perfecto, es parte, ¿vale? O sea, no es que sean no que sea una disciplina separada, está dentro del behavioral economics que se conoce, ¿no? Como dices, Constanza, muchas veces es verdad que nos encontramos con que esas manifestaciones externas de nuestro cuerpo hablan por sí mismas, ¿vale? De hecho, siempre que tengamos un estímulo potente, van a aflorar. Y yo te voy a poner un ejemplo, que también es muy actual. No sé, es que esto de estar confinado me hace hablar. Es que yo sin duda tengo claro que detrás de todo esto no va a dejar de ver estudios de comportamiento social que van a dar para décadas, o sea. Este es el mejor estudio de análisis de comportamiento sin quererlo. Totalmente. Si lo provocamos no nos sale mejor. No sale. Es una crisis sanitaria, pero yo creo que se va a solucionar comportamientos, ¿no? Yo creo que por eso hablamos mucho, ¿no? De ahora de la humanización y del comportamiento. Yo no sé lo que nos ocurre a todos los españoles y a muchas personas en el mundo a las 8 de la tarde, todos los días. Bueno, salimos, no hablamos, no mediamos palabra, pero salimos a nuestros balcones, a nuestros jardines y de repente suena un aplauso, que es pura comunicación verbal. Es una comunicación no verbal, una expresión y una necesidad de explicar y contar una historia con un aplauso. Exactamente. Entonces salimos, levantamos la cabeza con orgullo, a veces nos emocionamos, a veces sonreímos y levantamos el brazo y lo ondeamos para saludar a los vecinos que hay ahí. Bueno, pues eso, yo creo que no habría palabras en el diccionario para explicar lo que sucede en ese minuto, pero sí hay gestos y es curioso, ¿no? Yo creo que es súper significativo, ¿no? Es un ejemplo, bueno, pues que todos lo conocemos. No hace falta las palabras a veces, ¿no? Y bueno, y el body, como tú lo llamas, el body, sí. Es que es el anuncio publicitario más importante que tenemos y nuestra propuesta de valor más potente es esa, ¿no? Es nuestro cuerpo, nuestros gestos, cómo nos posicionamos. Bueno, yo voy a coger aquí unas notas y mira, según algunos psicólogos, muchos psicólogos dicen que el impacto que causamos sobre otras personas, bueno, depende. En un 7% por lo que decimos, en un 38% cómo lo decimos y en un 55% pues la expresión de tu lenguaje corporal. Y todo eso estamos intentando formar a los profesionales dentro del observatorio pues con conocimientos para que les ayuden, ¿no? A promocionar, a conocer a sus clientes e incluso también a ser mejores vendedores, ¿no? ¿Qué significa tocarse la boca, los labios alrededor del ojo? Bueno, pues significa sinceridad. O si miras al suelo, aburrimiento, o cruzar los dedos, los brazos, las piernas. ¿Cuál es su significado? ¿Cómo potenciar eso, no? Tragar saliva. ¿Qué significa tragar saliva cuando estás interactuando con alguien o negociando? Pues que nos está indicando nerviosismo. O tener las manos en los bolsillos, o cuando manipulas algo entre las manos, por ejemplo, ¿vale? Cuando lo manipulas que estás diciendo que estás escuchando, que estás abierto, o este gesto que hago yo, ¿no? Esta escucha activa, pues todo esto hay que profundizar más y saber interpretarlo. Y creo que eso... Claro, efectivamente, porque ¿sabes qué sucede? Que, bueno, y estoy segura, Antonio, porque esto también lo hemos comentado en otras ocasiones, y es, claro, como somos complejos, no somos tan sencillos, y indudablemente todos tenemos un comportamiento base y digamos que llevamos nuestra forma de ser resultado de lo que somos por ser seres humanos, pero también de nuestras vivencias y nos vamos juntando dónde vivimos y cómo vivimos. Gestos que para una persona son adaptativos porque son los que le hacen sentir cómodo, para otra persona son ilustrativos, para otra persona, digámoslo así, es que no lo deja de hacer de continuo, es decir, no tiene ni un significado ni más ni menos porque es que lo ha interiorizado igual que hace una cosa, hace otra. Es decir, claro, es la gracia de todo esto, el que la dificultad de establecer, aunque demos pautas, que todo el mundo las quiere, es verdad, ayudan un montón tener pautas. Sí. Luego hay que analizar muy bien y conocer a las personas, su personalidad y lo que le motiva y lo que hay detrás. Esa parte de, bueno, pues como decía Antonio, hombre, si estamos ya hablando de patologías y cosas así, no, porque hay que mirar otras cosas, pero si estamos en nuestro orden habitual, pues es indudable que todo está conectado. Y las motivaciones que tiene la gente pues son fundamentales para analizar comportamientos. Pero también, estoy segura de que coincidiréis, y nos está viendo también en este confinamiento, lo importante que es la tecnología a favor de todo esto, ¿no? Porque indudablemente, antes lo comentaba Antonio, empezamos en 2002 de una manera, ahora estamos en 2020 de otra, pero la tecnología también... Y cosas que antes eran de laboratorio, pues ahora se empiezan a ver más, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Antonio, por ejemplo? ¿Qué herramientas son las que estás viendo y qué técnicas son las que vas viendo en neuromarketing que son las que van afianzándose en comunicación no verbal? Porque hay muchas, claro, pero las que van un poco más relacionadas con comunicación no verbal. Sí, a ver, como tú bien dices, partimos de unos patrones concretos. Ya sabemos que el ser humano somos emocionales, somos sociales.
las emociones, pues ese lenguaje corporal no deja de ser una expresión de esas emociones que las tenemos que comunicar, nos gusta comunicarnos con nuestros patrones, nuestros frenos, y la tecnología ha favorecido, pues es un multiplicador, ¿no? Pero todo esto, y lo ha indicado Mercedes, todo esto no dejan de ser respuestas fisiológicas que se manifiestan en un comportamiento concreto, que es el que quizás visualizamos, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente la tecnología sí que ha ido avanzando cada vez más, cada vez es menos intrusiva, es una tecnología que venía del mundo más de la sanidad o de la investigación clínica y afortunadamente pues tenemos, lo sabréis y lo habréis escuchado, ¿no? La respuesta galvánica de la piel, tenemos electroencefalograma, tenemos resonancia magnética, el eye tracking, también muy conocido por el mundo del marketing. En fin, tenemos muchas, pero hoy, a día de hoy, y además estaba viendo algunas universidades que lo están desarrollando, de hecho, de manera mucho más profunda, gracias a la potencia que tenemos digital y audiovisual, a gran cantidad de cámaras, sí que podemos analizar el comportamiento. Y yo sé que tú cuando hablas del body language no te refieres solo a facial, sino al cuerpo completo. Sino el cuerpo completo. Ahí está esa aproximación, esa interacción social. Hoy seguro que lo hemos visto en redes sociales, ¿no? Ahora que se habla mucho del distanciamiento social, cómo hay herramientas digitales donde se ve una grabación de personas y se ve el movimiento, ¿no? Es decir, afortunadamente la tecnología nos va dando mayor capacidad de análisis fisiológico, de análisis desde el punto de vista biológico y análisis comportamental, ¿no? Del comportamiento que sí todos podemos visualizar. Todo esto, claro, nos da una ingeniería de datos brutal, ¿no? Afortunadamente, y siempre lo hablamos en los estudios, me voy siempre, lo siento, a la clínica, ¿no? Tú vas al médico y porque tengas 38 grados no significa que tengas una enfermedad. Es decir, solo el termómetro no te sirve. Siempre hay que utilizar, ahí está ya la calidad del médico, en este caso del investigador, del profesional, una serie de herramientas. A veces, normalmente hay que combinar el eye tracking, el facial code, que te da una serie de opciones. Todo esto siempre hay que marcarlo en el patrón de comportamiento, en el target, en la selección de público, de personas, de sujetos a analizar. Siempre hay que marcarlo muy bien, ¿no? Esto entraríamos en el desarrollo de una hipótesis científica y el diseño de un estudio. Pero en cualquier caso, respondiendo a tu pregunta, afortunadamente y cada vez más, aunque ahí ya nos metemos también en temas éticos, la tecnología va avanzando y cada vez es más intrusiva, es verdad, y nos da muchísimos datos. Hace 20 años, medir el cortisol de una persona era muy complicado. Hoy en día, medir el incremento de cortisol, que es la hormona del estrés, es muchísimo más sencillo. Indudablemente, todo eso, detrás de eso, como dices tú, como está el comportamiento, pues son indicios que a mí me ayudan a entender mejor por qué la gente se comporta como se comporta y poder extraer conclusiones de por qué lo está haciendo o cómo lo está haciendo, ¿no? Es verdad que hablar de todo esto de tecnología casi da para un programa completo, porque es que es como, yo creo que era el gran desconocido antes del confinamiento, no creo que salga nadie de este confinamiento pensando que la tecnología no ha venido para quedarse en todos los ámbitos. Espero. Es imposible, yo creo que ya no hay lugar. No hay vuelta atrás. Y bueno, nos estamos exponiendo más, estamos mostrándonos más y nos va a hacer distintos. Y cuando volvamos a la normalidad, yo creo que también algo que va a evidenciarse es que nuestro comportamiento como consumidores no va a ser igual. Antes lo decías tú, las distancias, pues ya no vamos a saludar con tanto ese abrazo físico, pues se convertirá en un abrazo mucho más distanciado, cuidaremos más nuestras formas de relacionarnos, pues los abrazos, los besos y tal quedarán para ámbitos más privados y ahí pues seguramente vamos a tener otro comportamiento como consumidores. Yo lo tengo clarísimo, no sé cómo lo veis vosotros, Mercedes. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que es como una oportunidad para que esa comunicación no verbal que ha sido un poco silenciosa se vuelva más visible y más enriquecida. Porque fijaros, no sé, a mí se me ocurren a bote pronto 3 cambios, ¿no? Pero también hay que imaginar el escenario. Vamos a salir a la calle con mascarillas, ¿vale? Entonces nuestra voz y nuestra boca ya no va a ser visible, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entiendo que enfatizar más el tono de la voz, por ejemplo, ¿no? Eso tiene un nombre que ahora no me acuerdo, Constanza, pero ¿cómo se llama? El lenguaje paraverbal, ¿no? Toda nuestra prosodia emocional. Exactamente, correcto, esa es la palabra correcta. Bueno, pues tendremos que hablar con un tono de voz diferente, nuestras expresiones corporales tendrán que ser más intensas para que realmente se nos interprete mejor, ¿no? Eso a nivel
E incluso, bueno, pues ya aventuro que incluso nos inventaremos nuevas formas de saludar, ¿no? Hace poco, antes incluso de nuestro estado de alarma, ya veíamos cómo los asiáticos ya se saludaban con los pies, ¿no? Por ejemplo, somos... Los asiáticos es que han llevado mucho tiempo mascarillas ya por temas de contaminación y han desarrollado muchas cosas. Bueno, pero eso lo que significa es eso, ¿no? Que somos muy adaptativos y al final vamos a crear un lenguaje diferente o nuestra forma de vestir. Bueno, yo me imagino ya las mascarillas Bimba y Lola. O sea, lo veo venir, o las muy personalizadas, o también la forma de vestir a nuestra tienda, ¿no? Que también forma parte del lenguaje corporal. Pues esas marcas que tendremos que tener en el suelo, ¿no? Las marcas, bueno, pues que cada sector o cada tienda puede customizar y hacer una oportunidad también diferente, o el gel, ¿no? El gel a la entrada, los guantes, bueno, yo creo que todo eso, bueno, pues da para mucha creatividad. Da para mucho para hablar y para muchos programas, sin duda, porque es verdad que cada cosita, esto es lo que pasa en Que me cuentas, Bodi, que siempre cada cosita, cada pregunta da para otros 2 o 3 programas, porque claro, es imposible acotar y dar respuesta, y detrás de una cosa pues tienes una inquietud por saber otra cosa, y casi se nos está acabando el programa, y bueno, aparte de emplazaros a otro momento, sí que me gustaría, porque hay mucho tiempo de leer también estos días, y bueno, pues no lo he hecho hasta ahora en los programas de Que me cuentas, Bodi, pero ¿por qué no empezar ya con este? ¿Alguna lectura recomendada para ir uniendo o proponiendo cosas de comportamiento no verbal, neurociencia, neuromarketing, neurovendas, para que la gente salga más ilustrada de todo esto? Antonio, ¿cuál sería tu apuesta? Una recomendación de lectura. Pues mira, yo uniendo todo lo que ha dicho, a todo lo que ha estado diciendo Mercedes, porque creo firmemente que va a haber un cambio de comportamiento, creo que una de las emociones que implica que tengamos un comportamiento diferente, un comportamiento completamente diferente, es el miedo. El miedo. Antes incluso teníamos miedo a ponernos delante de una pantalla, o había un grupo de población que no estaba tan acostumbrado a ponerse delante de una pantalla, ¿no? El miedo está en muchos ámbitos en esta situación. Entonces yo recomendaría a todo aquel que nos esté escuchando, tiene libros muy interesantes, Joseph Ledoux. Es muy interesante todo el análisis, todos los estudios que hacen. Además, él es muy didáctico en su forma, un neurocientífico muy conocido. Joseph Ledoux. El apellido francés acaba en X. Y muy, muy interesante. Y explica perfectamente cómo el miedo está relacionado, el miedo con las marcas, con las personas, cómo esa emoción nos controla, nos hace exigirle a las marcas, a las personas, a todo nuestro entorno, bueno, nos cambia completamente. La verdad es que nos cambia. El miedo es una emoción muy, muy potente. Es una emoción muy potente que tiene un comportamiento no verbal muy potente. Da para otro programa, efectivamente. También. Es verdad, está ahí y digámoslo así, lo notamos, lo percibimos y lo sentimos, todo. Y, o sea, que cogida la recomendación. Y en tu caso, Mercedes... También, me lo he anotado, ¿eh? Sí, aquí todos apuntamos todos. Yo, en lugar del libro, pues para cambiar un poco de formato, quería recomendaros un vídeo en YouTube muy interesante, es una hora y pico de duración de... Jürgen Klarik, ¿no? Que es un experto, se llama Neuromarketing. El vídeo es un barrido, bueno, bastante entre básico e intermedio sobre lo que significa neuromarketing y sobre cómo enriquecer pues nuestra propuesta de valor basándonos en estas técnicas que también hemos comentado entre los tres hoy. Pues nada, fantástico. Yo creo que bueno, 2 recomendaciones y... Que leer y que ver, que está muy bien, así tenemos variedad y no cansamos tanto, y escuchar. Y bueno, y escuchar el programa de Que me cuentas, Bodi, que desde que está en la radio, sin duda eso es fundamental. Es fundamental, sí, Bueno, pues agradeceros este rato compartido en lo que es ya el programa número 15 dedicado a nuestro comportamiento como consumidores unido a la comunicación no verbal, y a nuestros oyentes desearles que ya, bueno, pues tengan un fantástico fin de esta semana y un fantástico fin de semana, aunque sea confinados, y nos vemos en nuestro próximo programa de Que me cuentas, Bodi. If all I had was $1 and your bright smile, I'd have $1 more than I